como les decía, ¿no? El tema de metabolismo es muy amplio. En sí, hoy día vamos a explicar solo lo que es metabolismo celular, anabolismo y catabolismo, ¿no? Si nosotros recordamos previos conocimientos sobre lo que es el metabolismo humano, podemos analizar que los alimentos que nosotros consumimos, que necesitamos, van a degradar sustancias muy importantes para la salud, ¿no? Para la célula más que todo, porque el proceso de metabolismo celular, el fin es que obtenga energía, ATP, ¿no? Pero eso conlleva a que nosotros externamente tenemos que procesar alimentos importantes, ¿no? Como son los carbohidratos, proteínas y lípidos. Y bueno, y por un proceso digestivo nosotros obtenemos esos nutrientes, ¿no? Lo asimilamos, ¿no? Y son varios sistemas los que van a trabajar en conjunto, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la digestión, que es el primer proceso, ¿no? Donde vamos a encontrar diferentes órganos o glándulas enzimáticas que van a ayudar a que esa alimentación se convierta, ¿no? Ya, o lo degrademos en nutrientes, ¿no? Luego ya vamos a transportarlo a la sangre, y en la sangre el transporte va a ser ya hacia la célula, ¿no? Y bueno, dentro de la célula ya hay diferentes procesos que vamos a ver hoy día, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar por un concepto sobre lo que es metabolismo celular, ¿ya? Es el conjunto de reacciones bioquímicas que se producen en el interior de la célula y que conducen a la transformación de distintos compuestos. El hecho de llamar reacciones bioquímicas quiere decir que todos los procesos que realizamos se le indica bioquímico porque hay reacciones que se dan, reacciones internas dentro de la célula, específicamente dentro de la mitocondria, ¿no? Si hablamos de lo que es catabolismo, ¿no? Pero ya en el hecho de que nosotros estamos procesando los alimentos, ya hay procesos químicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se da la masticación, la amilasa y todas las sustancias que tiene la saliva, ayuda a romper enlaces, ¿no? Y esos enlaces, por ejemplo, de alguna manera comienza ya el metabolismo, el proceso de los carbohidratos, ¿no? Porque ustedes saben, los monosacáridos, que son los glúcidos, están unidos por enlaces, ¿no? Y esos enlaces entonces tienen que romperse. Por ejemplo, si comemos un pedazo de pan, tenemos que romper esos enlaces, ¿no? ¿Y quién ayuda a eso? Las enzimas, ¿no? Las enzimas. Entonces, ahí ya comienzan los procesos bioquímicos. Bioquímicos porque tiene que ver con la vida, ¿no? Todo lo que significa, nosotros vemos comenzamos, ¿no? La biología, tiene que ver con los seres vivos, entonces estos procesos son bioquímicos, ¿ya? De ahí ya nosotros, al ver este proceso, vamos a ver que la célula también lo va a realizar, y dentro de ella, como ser vivo, como parte de nuestras células, van a realizar estos procesos bioquímicos. Ahora, el metabolismo celular se va a dividir en dos, a ver. Tenemos acá entonces, se divide en dos fases. Lo que es una destruye materia orgánica, que es el catabolismo, y la otra construye materia orgánica, que es el anabolismo, ¿ya? No solamente vamos a hablar de los seres humanos, que somos nosotros, o animales, que somos seres heterótrofos, ¿no? Sino también tenemos que ver los otros seres autótrofos, que son las plantas y algas, y que los seres que tienen cloroplastos. Entonces, ya, vamos a identificar todos estos dos procesos, fases del metabolismo celular. Ya, acá les he puesto unas características importantes que nos va a ayudar a entender estos dos procesos que se van a dar en diferentes seres vivos. Por ejemplo, a ver, el catabolismo son reacciones de degradación, ¿ya? Acá vamos a ver en esta imagen, acá, catabolismo, vemos una molécula compleja, ¿ya? Porque, como les indicaba, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos tienen que degradarse para poder ingresar a la sangre y así
dentro de la célula seguir el proceso de metabolismo celular. Entonces, digamos, a ver, vamos a ponerle como ejemplo. Esto va a ser almidón, ¿ya? Almidón, que se encuentra en las harinas, los tubérculos, ¿no? En el trigo, ¿no? Este almidón, como polisacárido, no puede ingresar directamente a la célula, ¿no? Tiene que pasar todo un proceso metabólico, ¿no? Y eso parte de la digestión humana. Si hablamos de animales, en este caso seres heterótrofos como nosotros y otros animales. Este almidón tiene que ser degradado, como lo indica acá, ¿no? Son reacciones de degradación. El catabolismo, entonces, quiere decir que de moléculas complejas se van a degradar a moléculas simples, ¿no? Y como estamos hablando de un polisacárido, de lo que son los carbohidratos, la molécula más simple o la molécula más importante es la glucosa, ¿no? Y bueno, la glucosa, como también tiene la propiedad de darnos energía, porque a partir de la glucosa se va a generar la respiración celular, ¿no? Porque la glucosa más el oxígeno va a producir ATP. Entonces es importante esta degradación. Nosotros, los seres humanos y los animales heterótrofos, realizamos procesos catabólicos, porque de moléculas complejas vamos a obtener moléculas simples, como les decía, la glucosa. Ahora, no solamente con los carbohidratos, ¿no? Puede ser también con las proteínas, ¿no? A partir de las proteínas, diferentes proteínas, la célula, para que ingrese a la célula es importante que ingrese o se degrade a lo que es aminoácido, ¿no? Es la unidad básica de la formación de proteínas. Y también los lípidos, las grasas, ¿no? Los ácidos grasos. Entonces, nosotros adquirimos nuestro alimento, son moléculas complejas, y en este proceso metabólico vamos a degradar a moléculas simples. A ver, otra característica tenemos aquí. Transforman compuestos complejos a simples, lo que les indicaba, ¿no? Entonces, al romper los enlaces con diferentes enzimas, que se da en todos los procesos metabólicos, vamos a tener entonces moléculas simples, ¿no? Que van a ayudar entonces a que la célula obtenga energía y también, ¿no?, reconstruya o se reproduzca, porque todas nuestras células del cuerpo humano necesitan ese proceso metabólico. Liberan energía, el ATP, ¿no? El ATP, entonces, el catabolismo, hay bastante liberación de energía. El ATP, lo que es el adenosíntrifosfato, ¿no? Y esta energía es importante porque nos ayuda a nosotros a realizar las actividades diarias, ¿no? Todas las actividades diarias. Imagínense no consumir alimento, es nuestro combustible, ¿no? Necesitamos consumir alimentos, si no, no tendríamos energía, ni para levantarnos, ni para hacer las actividades. Entonces, este proceso metabólico, y en este caso el catabolismo, ayuda a obtener energía, degrada las moléculas complejas a simples para haber liberación de energía, ¿no? Y esta liberación de energía son reacciones exogónicas, ¿no? Porque libera energía para que la célula pueda utilizarla. Y se le llama también reacciones de oxidación porque va a participar el oxígeno, ¿no? Como proceso catabólico, y bueno, hoy día no vamos a tocar respiración aeróbica, pero ese proceso necesita oxígeno, ¿no? Entonces, los procesos catabólicos necesitan la presencia de oxígeno y nosotros lo obtenemos porque respiramos oxígeno, consumimos ya alimentos y ahí la glucosa, ¿no? Glucosa más oxígeno, esa es la obtención de la degradación. Ahora vamos a ver lo que es anabolismo. Anabolismo es otro proceso metabólico, pero nosotros no lo realizamos, nuestras células no lo realizan, son las plantas las que las realizan. ¿Ya? Anabolismo. Son reacciones biosintéticas, porque van a formar, a ver, yo quiero que vean acá, el anabolismo es otro proceso
donde van a formar de moléculas simples complejas, ¿no? Entonces, es lo contrario del catabolismo, ¿no? Catabolismo viene de cataclisma, ruptura, ¿no? Se rompe algo, pero anabolismo es construcción. Y este anabolismo, entonces, va a haber una transformación de moléculas simples a complejas, ¿no? Va a ser lo contrario. Estas moléculas simples, como por ejemplo en las plantas, en la fotosíntesis. En la fotosíntesis la planta necesita, ¿qué necesita? Agua. Necesita CO2. Después necesita sustancias que están disueltas en el suelo, ¿no? Y que es absorbido en el agua. Más la presencia de energía. Y miren, acá dice, necesita energía. ¿Qué energía necesita? Energía solar. El fotón, los fotones. Entonces, este proceso anabólico es lo contrario. Las plantas, a partir de moléculas simples, construyen moléculas complejas, ¿no? Ahí van a construir entonces ellas ya lo que es la glucosa y de ahí ya todos los polisacáridos y el alimento de las plantas que tenemos, ¿no? Los tubérculos y frutos. Entonces, que quede claro que el catabolismo es un proceso de destrucción y el anabolismo de construcción, ¿ya? Y lo podemos ver en estas dos fórmulas o en esta explicación de construcción de moléculas, ¿no? Anabolismo de moléculas simples a complejas y catabolismo de una molécula compleja va a obtener, o en este caso va a degradar moléculas simples. Ya. Acá tengo un cuadrito para que también ya lo tengamos bien claro. Autótrofo y heterótrofo. Ya. A ver, los seres autótrofos sabemos que son los que elaboran su propio alimento, ¿ya? Y ahí están entonces las plantas, proceso mediante el cual las células autótrofas obtienen su propia energía a partir de sustancias inorgánicas, como agua, sales minerales, CO2 y energía solar, para luego convertirlas a sustancias orgánicas. ¿Alguna pregunta? Como sacarosa, glucosa, almidón y oxígeno. Entonces, lo que hablamos arriba, ¿no? Entonces, aquí, aquí vamos a poner. Entonces, los seres autótrofos son las plantas, ¿no? O todo ser que tenga la presencia de cloroplastos porque realiza la fotosíntesis. ¿Ya? Con la presencia de cloroplastos, y por este mismo proceso de cloroplastos realiza lo que es la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, los seres autótrofos son las plantas, tienen cloroplastos, realizan fotosíntesis. Y por tener moléculas simples, que vemos aquí agua, como expliqué arriba, CO2, todas ellas van a realizar un proceso anabólico de construcción a moléculas más complejas, glucosa, almidón, bueno, ya sacarosa, todos ellos, ¿no? Eso ya que quede claro. Ya si hablamos de organismos heterótrofos, como somos nosotros entonces necesitamos nutrirnos de otros seres vivos, como las plantas y otros animales, ¿no? Por eso consumimos otros alimentos, ¿no? Entonces, este proceso de seres heterótrofos, proceso mediante el cual las células heterótrofas obtienen su energía química a partir de sustancias orgánicas como proteínas, como les decía, ¿no? Carbohidratos y lípidos, para extraer los aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. Entonces, y este proceso lo realizan, este metabolismo
es el proceso catabólico, ¿ya? Catabolismo, entonces los seres heterótrofos realizamos catabolismo y los autótrofos anabolismo. ¿Ya? Entonces eso hasta ahí espero que esté claro. Todos estos procesos son importantes, ¿no? Ya a partir de aquí podemos ampliar más, ¿no? Como les decía, estos temas son muy extensos. Lo importante es que hoy día se vayan con estas ideas claras sobre anabolismo y catabolismo, y también identificar cómo se lleva el proceso metabólico, gracias a qué herramientas. A ver, si ves alguna pregunta hasta ahí. Sobre estos dos puntos de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Ya. Entonces, miren, para que se realice el proceso de metabolismo celular, existen herramientas, quiere decir, que van a ayudar al proceso metabólico, ¿ya? Entonces aquí son dos las herramientas más importantes usadas en el metabolismo de los organismos. Tenemos a las enzimas y también tenemos a la molécula de ATP. Entonces, no se podría llevar a cabo los procesos metabólicos sin la presencia de enzimas, ¿ya? Y la molécula de ATP, ¿no? Si nosotros recordamos conceptos, por ejemplo, en la digestión humana, tenemos diferentes enzimas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en la boca tenemos la amilasa, depende también, ¿no? A qué va a ayudar al proceso metabólico, ¿no? La saliva, en la saliva y en la boca comienza el metabolismo de los carbohidratos, el proceso, porque al masticar y mezclándolo con la saliva ya estamos rompiendo algunos enlaces, ¿no? Que se van a terminar ya completando en toda la digestión, ¿no? Por ejemplo, en el estómago, la pectina para la ayuda de las proteínas, ¿no? También se libera diferentes enzimas, así como el hígado y el páncreas también libera al tracto digestivo diferentes sustancias enzimáticas para poder romper, seguir liberando, degradando los alimentos y poder formar ahí, ¿no? Lo que es el quilo, el quimo, para así ya ser absorbido hacia la sangre, ya en las paredes del intestino delgado. Y bueno, estas enzimas no solo queda en un proceso digestivo humano, ¿no? Dentro de lo que es la célula, también se va a dar esos procesos, ¿no? Y también la molécula de ATP va a participar constantemente en los procesos de respiración celular, ¿no? Y también de fotosíntesis. Entonces, juntas van a hacer que el proceso sea más viable, ¿no? A ver, para ponerles un ejemplo, a ver, algunas personas son intolerantes a la lactosa, dicen, ¿no? Me cae mal los alimentos lácteos, no sé por qué, ¿no? Y algunos al consumir alimentos lácteos, normal, lo digieren, no les cae mal. ¿Por qué creen que pasaría eso? A ver, ¿qué es lo que tiene esta persona que la otra no tiene? Porque no tiene las enzimas específicas para digerir en este caso la lactosa, ¿no? La lactosa. Entonces, la lactasa es una enzima que se forma en la niñez, se forma, bueno, al tomar también leche materna, y ahí se fortalecen y se forman estas enzimas para que esta persona al consumir alimentos lácteos lo digiera, ¿no? Rompa enlaces de lactosas y pueda digerirlo y transformarlo, ¿no? En carbohidrato. Pero no se da en algunas personas, ¿no? No se ha formado, tal vez porque en la niñez no se ha tomado esta alimentación o la misma leche materna. Entonces, así como es en la leche, hay otras personas que también no tienen otra diversidad de enzimas o no se han formado esas enzimas, ¿no? Y les cae mal algo, ¿no? Generalmente todos necesitamos estas enzimas.
Entonces vamos a hacer acá una pausa. No sé si habrá alguna pregunta. Ya, seguimos entonces. Vamos a ver un videito. Y en este videito vamos a explicar las herramientas importantes que ayudan al metabolismo celular, ¿ya? A ver, vamos a ver si podemos terminar de ver el video, si no, ya retornamos. Hola amigos, soy... A ver, acá. Hamilton, Colombia, químicas o vías metabólicas que se producen en los organismos vivos con el fin de mantener la vida, permitiéndoles crecer, reproducirse y responder a cambios ambientales, por ejemplo, a sequía o lluvias torrenciales. Hablando propiamente de las células, existen dos grandes conjuntos de reacciones metabólicas. Primero, el catabolismo celular, donde se descomponen moléculas orgánicas más complejas en moléculas más simples para la obtención de energía. Quienes se encargan de descomponer estas moléculas son las enzimas. Las enzimas son macromoléculas que hacen el papel de biocatalizador. Ya, aquí entonces ya vamos a mencionar y explicar junto con este video y también con lo que se ha puesto sobre las enzimas, ¿no? Que también van a ayudar a este proceso de catabolismo. Recordemos que un catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella. En este caso, como catalizador, acelerador de reacción química, va a acelerar, en vez de retardar, va a acelerar, ¿no? Entonces, va a ayudar a este proceso metabólico, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, cómo tiene que encajar cada enzima dependiendo de también qué es lo que va a metabolizar, ¿no? Porque no cualquier enzima puede ayudar a este proceso. Las enzimas son catalizadores naturales y hacen que las reacciones que ocurren en el citoplasma y organelos de la célula ocurran de manera rápida y eficiente. Este proceso recibe el nombre de catálisis. El catabolismo ocurre de la siguiente manera. La molécula que se va a descomponer es llamada sustrato. Esta debe encajar perfectamente en la enzima. Un sustrato que no encaje en una enzima no va a interactuar con ella. Por esta razón, las enzimas son específicas, es decir, para cada sustrato existe una enzima que lo descompone. Siguiendo con el ejemplo, una vez el sustrato interacciona con la enzima, esta rompe algunos de sus enlaces y forma dos o más productos que son liberados y en algunos casos también se libera energía en forma de calor. Además, se libera energía química en forma de ATP, que se explicará más adelante. Este proceso se repite varias veces sin afectar el funcionamiento de la enzima. A ver, como ustedes observan entonces, en el catabolismo, esta enzima ayuda a que esta molécula compleja se divida o se parta, se degrade en dos moléculas simples, sin que intervenga en la reacción, ¿no? Porque esta enzima solamente está ayudando en el proceso catabólico, ¿no? De una molécula compleja a dos simples, con liberación de ATP. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan sobre esta herramienta importante que es la enzima. Ahora, debido a esta energía liberada en forma de calor, es que nuestro organismo mantiene una temperatura corporal promedio de 37 grados Celsius. Un ejemplo de catabolismo es la degradación del almidón contenido en alimentos como el arroz o las patatas, a partir de un grupo de enzimas llamadas amilasas producidas en las glándulas salivales y en el páncreas van degradando al almidón en el sistema digestivo hasta convertirlo en glucosa.
La segunda reacción metabólica es el anabolismo. Es el proceso donde se combinan dos o más sustancias simples en sustancias más complejas. Si nos damos cuenta, el anabolismo es un proceso contrario al catabolismo. Veamos. Las moléculas más pequeñas, que formarán una molécula más grande, reciben el nombre de sustratos. Vamos a continuar. Ya estábamos explicando sobre lo que es el catabolismo y la función que cumple las enzimas, ¿no? Y ahora vamos a ir a ver lo que también ayuda a las enzimas en el proceso anabólico. Nos hemos quedado acá. El catabolismo, las enzimas son específicas, es decir... Ya, bueno, por el apuro. Miren, tenemos que tener en cuenta que esta enzima es específica para cada una de estas sustancias, ¿no? Como les decía, y acá también les han hecho el ejemplo, ¿no? La amilasa, ¿no? Al almidón, la pectina a los péptidos, ayuda, ¿no? En sí, la lactosa, la lactasa. Entonces, cada enzima específica ayuda al proceso metabólico de un alimento, en este caso específico, ¿no? Para que lo pueda degradar y así ayuda al proceso celular, al metabolismo celular, ¿no? Tiene que ser específica. Esta enzima no participa dentro de esa reacción, ¿no? Solamente es una ayuda, un apoyo, por eso es una herramienta de proceso metabólico, ¿no? Como lo estamos observando. Para cada sustrato existe una enzima que lo descompone. Enlaces y también se libera energía en forma de calor. Este proceso se repite varias veces sin afectar el funcionamiento de la enzima. Ahora, debido a esta energía liberada en forma de calor, es que nuestro organismo mantiene una temperatura corporal promedio de 37 grados Celsius. Un ejemplo de catabolismo es la degradación del almidón contenido en alimentos como el arroz o las patatas, a partir de un grupo de enzimas llamadas amilasas producidas en las glándulas salivales y en el páncreas van degradando al almidón en el sistema digestivo hasta convertirlo en glucosa. La segunda reacción metabólica es el anabolismo. Es el proceso donde se combinan dos o más sustancias simples en sustancias más complejas. Si nos damos cuenta, el anabolismo es un proceso contrario al catabolismo. Veamos. Las moléculas más pequeñas, que formarán una molécula más grande, reciben el nombre de sustratos. Estos entran perfectamente en la enzima, igual que en el catabolismo. Entonces, la enzima actúa utilizando energía suministrada por la ATP y hace que los sustratos se enlacen y formen un producto. Ya, en este caso de proceso anabólico, entonces, estamos viendo que la enzima va a formar moléculas más complejas a partir de las sencillas. Como indicamos también, el proceso anabólico lo realizan las plantas y gracias a la fotosíntesis, entonces estas moléculas simples, que son, ¿no?, el CO2, el agua, bueno, los minerales disueltos, y en este proceso de fotosíntesis, gracias a las enzimas también se van a formar moléculas complejas, ¿no?, como la glucosa. Aquí necesita ATP, ¿no? Y el ATP también lo adquiere de los fotones solares, ¿no? Pero dentro ya de lo que es los cloroplastos, ¿no? Ya explicando lo que es la fotosíntesis, se puede también dar este proceso. Entonces, el anabolismo es formación de las simples a complejas gracias a la enzima o enzimas que van a ayudar a este proceso, ¿ya? Una vez formado el producto, este se libera y el proceso se repite muchas veces más sin afectar a la enzima. Un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis, donde a partir de moléculas inorgánicas sencillas, como el CO2 y el agua más luz solar, se forma una molécula orgánica más compleja, la glucosa más un subproducto del oxígeno. Ahora veamos en qué consiste la ATP. Entonces, miren, esto es lo que les indicaba, ¿no?
la fotosíntesis y este proceso de construcción de moléculas más complejas con liberación de oxígeno. Ese es un proceso anabólico, entonces las plantas realizan procesos de metabolismo, anabolismo. El ATP, o adenosintrifosfato, por sus siglas en inglés, consiste en una adenina más una ribosa, las cuales forman una adenosina, por eso el nombre adenosina. Además, existe una cadena de 3 fosfatos, por eso el nombre trifosfato. Esta cadena de fosfatos posee 4 átomos de oxígeno que están cargados negativamente, lo que ocasiona que se repelen entre sí. Esta repulsión genera energía potencial que se almacena en la cadena. Cuando la cadena de fosfatos se fragmenta por los enlaces de mayor energía, se libera energía que es tomada por la enzima para unir los sustratos y formar un producto. Es importante la intervención del ATP. Y ustedes han visto las enzimas, ya sea liberación o también necesitan ATP, se da en estas moléculas, ¿no? En los fosfatos se va a hacer este rompimiento y la liberación de energía del adenosintrifosfato. El ATP interviene en todos los procesos metabólicos. No olvides seguirnos. Entonces, jóvenes, a ver, vamos a regresar. Ya, entonces, como les indicaba, ¿no? Las herramientas para el metabolismo son las enzimas y el ATP. Por ejemplo, aquí, a ver, en esta imagen que vemos nosotros, tenemos el sustrato y la enzima. ¿Ya? A ver, mirando así a simple vista esta imagen, ¿qué proceso se está dando? Anabolismo, catabolismo. Anabolismo, catabolismo. A ver, tenemos la enzima, tenemos un sustrato, y acá mismo te indica, es un sustrato complejo, que encaja como un rompecabezas, ¿no? Porque esa enzima es importante elaborado para ese sustrato. Se va a dar la ruptura y liberación de moléculas simples, ¿no? Esas moléculas simples, entonces, ya se les llama productos. Entonces, acá se está dando un proceso catabólico, ¿no? Catabólico. Acá se está dando, entonces, si vemos este ejemplo, un proceso de catabolismo. Porque a partir de una molécula compleja, gracias a la enzima, y también a la presencia de ATP, se van a degradar moléculas simples, y estas moléculas simples entonces ya va a ser utilizada por la célula, ¿no? Entonces las enzimas son moléculas proteicas que se utilizan para catalizar reacciones químicas, acelerando la velocidad de la reacción entre los sustratos, o sea, las sustancias. ¿Ya? Entonces, que quede claro esta herramienta importante del metabolismo. Y la molécula de ATP. También vimos en el video que era muy importante porque se liberaba o se necesitaba energía. Y es lo que nosotros, el calor, en este caso la temperatura corporal, las calorías que tenemos, es energía, ¿no? Las células hacen este proceso metabólico y liberan ATP, ¿no? Y ahí se va a dar la regulación de energía y también para que tengamos una temperatura adecuada. Como les digo, es como nuestra combustión. Si no consumimos alimento, no tenemos energía, no tenemos ATP, ¿no? Es una molécula de energía utilizada por la célula para realizar todas las funciones vitales. Entonces es importante el ATP, la energía para realizar los procesos metabólicos. ¿Ya? Acá tenemos entonces, bueno, vamos a ver, vamos a observar esta imagen. Anabolismo versus catabolismo, ¿ya? Ya para terminar esta explicación,
observando la imagen tenemos que analizar los procesos que se dan en este lado de la imagen y al otro lado. A ver. Ya. Entonces, hablar de anabolismo, ya tenemos que tener claro que los seres autótrofos realizan anabolismo celular. Los seres autótrofos. Y ese proceso que ellos realizan específicamente es la fotosíntesis, ¿no? Pero para que estos seres autótrofos realicen el anabolismo, necesitan de un organelo que es los cloroplastos. Porque sabemos que la fotosíntesis es gracias a la presencia de los cloroplastos en las plantas, ¿no? La clorofila absorbe, atrapa el fotón, en este caso del sol, que es la energía que necesita para hacer el proceso anabólico, y gracias a los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos se produce el ATP necesario y se da ese proceso que hemos visto. Bueno, entonces, aquí por eso, anabolismo versus catabolismo. Anabolismo, seres autótrofos que realizan fotosíntesis gracias a la presencia de cloroplastos. Ya. Y en el otro extremo tenemos lo que es el catabolismo. Este proceso catabólico ya estamos hablando nosotros de una respiración celular, que ese es otro tema, ¿no? La respiración celular que lo realizan los seres heterótrofos. Estos seres heterótrofos necesitan alimentarse de plantas y bueno, y animales, depende del caso, ¿no? Y bueno, en sus células ellos tienen un organelo también que es importante. Nosotros tenemos ese organelo que son las mitocondrias. ¿Ya? Dentro de lo que es la mitocondria se va a dar el proceso catabólico y lo que se llama respiración celular. ¿Ya? Entonces, la mitocondria es importante para los organismos heterótrofos y los cloroplastos para los autótrofos, porque gracias a ellos se va a dar los procesos metabólicos, cada uno, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Entonces, esa parte es importante. Bueno, aquí es una actividad que define, ¿no?, lo que es proceso anabólico y catabólico y lo que son las herramientas que se utilizan para que se den estos procesos. Entonces, chicos, jóvenes, esto que quede claro. Si hubiese preguntas, dudas, yo podría despejar todas ellas. Vamos a dejar de compartir, a ver. Ya. A ver, si hubiese preguntas tal vez por el chat o también con su micrófono sobre este tema, ¿no? Que es extenso porque ahorita hablar sobre respiración celular es tomarme una media hora más junto con la fermentación. Son temas diferentes, respiración anabólica y catabólica, aeróbica y anaeróbica. Pero ahora el anabolismo y el catabolismo, que ustedes lo han visto, no está difícil, es algo entendible. Son procesos que se dan en diferentes seres vivos. A ver, una pregunta dice: los aminoácidos es la unidad que forman las proteínas. Por ejemplo, las carnes, los lácteos, todos los alimentos proteicos, al degradarse, ya cuando se realiza el proceso catabólico, se forman aminoácidos, ¿no? Y el organismo necesita esencialmente 20 aminoácidos básicos, ¿no? A ver, recordemos que cada uno de estos va a tener una función importante. Por ejemplo, los carbohidratos, su función es dar energía. Si tú consumes en la mañana alimentos ricos en carbohidratos, vas a tener energía, ¿no? Como son harinas, dulces, todo lo que son carbohidratos. Las proteínas, que son alimentos como las carnes,
También hay proteínas vegetales, ¿no? Pero ellos, su función específica es estructural. Van a formar el cuerpo humano, las células, los músculos, los huesos, todo lo que es estructura. Hasta las mismas enzimas son proteínas, ¿no? Pero, como les digo, en alimento la proteína es una molécula muy grande. Son cadenas y cadenas de aminoácidos. Entonces, cuando uno consume un pedazo de carne, se da todo el proceso metabólico digestivo, ¿no? Para liberar aminoácidos. Y esos aminoácidos sí va la célula a utilizarlo para reconstruir su célula, cada una de las células, nuestro cuerpo humano, los órganos. Entonces, esa es la unidad que forman las proteínas, los aminoácidos. Así como los monosacáridos forman a los polisacáridos, esa es su unidad mínima. Los ácidos grasos forman las diferentes grasas que tenemos, ¿no? Lípidos, ¿no? Entonces, tendríamos que ver ya la parte de las biomoléculas, ¿no? Entonces, espero que haya respondido tu pregunta. Muy bien, Miss. Muchas gracias por la participación el día de hoy con el tema muy importante para todos los jóvenes que se han conectado esta tarde. Esperamos contar con su participación para una futura oportunidad. De parte del equipo de Premio al Conocimiento le agradecemos bastante, y de igual manera a todos los jóvenes que se han podido conectar esta tarde. Sabemos que esta semana están de vacaciones y agradecemos también por su participación.